Muy buenas a todos, soy Andrei, el del Photoshop, y hoy os quiero enseñar cómo retocar un retrato para crear algo un poco más raro, por así decirlo. Os voy a enseñar cómo transformar este retrato en algo así. Vale, ya veis que no es algo realista, pero es un efecto, no sabría cómo describirlo, raro. Le voy a decir un efecto raro, ¿vale? Por lo tanto os voy a enseñar cómo hacer este cambio. Vamos a utilizar solamente dos fotos, así que no es nada complicado. Utilizaremos ajustes y, bueno, os enseñaré cómo cambiar el color de las gafas y, bueno, todo eso. Espero que os guste y vamos a empezar. Bien, obviamente vamos a empezar con la foto del modelo, que aquí la tenemos. No voy a pasar tiempo enseñándoos cómo he recortado el fondo porque es muy sencillo. Como podéis ver, no hay nada complicado. Vamos a desactivar la máscara de capa. Es un fondo sencillo. Con la herramienta pluma puedes crear un trazo alrededor y luego eliminar este fondo, y con perfeccionar máscara podéis quitar un poco de suavizar un poquito los bordes, porque con la herramienta pluma siempre acabamos teniendo unos bordes muy duros y no acaban de ser realistas del todo, ¿vale? Por lo tanto, quitar el fondo, y cuando lo tengáis podéis empezar. Como digo, yo me voy a saltar ese paso porque es algo muy sencillo. Podéis utilizar cualquier fondo para esta manipulación porque lo vamos a desenfocar, así que no se va a ver nada. Os voy a enseñar el fondo que yo he utilizado. En mi web tendréis el enlace a las fotos, ¿vale?, que he utilizado para este tutorial. Es esta, y la razón por la que he utilizado esta es porque a ver, el modelo aquí, veis que está iluminado un poco desde la parte izquierda, y aquí tenemos esta luz en la parte un poco más izquierda, pero nada más. Así que voy a copiar esto. O bueno, la podéis utilizar directamente como fondo una vez la abráis. La voy a hacer más grande para cubrir mi lienzo entero. El tamaño del lienzo que tengo es 4000 por 6000, pero bueno, podéis utilizar. Siempre me gusta utilizar el tamaño real de las fotos de las personas porque tendremos más calidad. Luego vamos a ir a filtro, desenfocar. Voy a utilizar desenfoque gaussiano, pero utilizaría un filtro de la galería de efectos de desenfoque porque son más precisos, más realistas. El desenfoque de campo sería más realista, pero tarda mucho en aplicar el desenfoque a esta foto porque es muy grande, así que voy a utilizar el desenfoque gaussiano. Tampoco se va a ver mucha diferencia. Y con un desenfoque de unos 100 píxeles o por ahí va bien. Voy a dejarlo en 111. Y voy a arrastrar al modelo, que ya lo tengo extraído. Lo voy a mover a mi lienzo aquí y lo voy a posicionar justo aquí un poco más en la parte derecha. Como podéis ver, si hago zoom aquí, veréis que incluso utilizando el perfeccionar máscara me queda esta línea blanca aquí, y para eliminarla he utilizado una sombra interior. Voy a hacer doble clic para que lo veáis. Vale, veis una sombra interior con un ángulo que voy a cambiar un poco a 60 grados más o menos, para no influir en esta parte de la cara. Veis, si lo giro se me ve esta sombra aquí, que es lo que no queremos. Solamente en la parte izquierda un poco donde hay esa línea, y ya está. Lo dejaremos en multiplicar y opacidad al 75 o 100%, y veis el color que he utilizado. Nada muy complicado. Una vez tengáis esto, vamos a empezar a editar. Vamos a cambiar el nombre de la capa 1 a fondo. Y lo primero que vamos a hacer es crear una capa vacía encima, y la vamos a convertir en máscara de recorte, y la vamos a llamar corrección. Porque vamos a utilizar el pincel corrector para quitar todos estos puntos y todos estos, bueno, las imperfecciones de la cara. Así que vamos a seleccionar el pincel corrector puntual. Y con esta herramienta simplemente hacemos clic y pintamos sobre las zonas. Aseguraos de que tenéis activada la opción muestrear todas las capas, porque si no, no vais a poder pintar. De esta forma trabajamos de forma no destructiva pintando en esta nueva capa que hemos creado. Y es tan fácil como ir pintando y, bueno, eliminando estos granos y puntos que no nos gusten. Voy a avanzar a cámara rápida porque no hace falta que veáis todo esto, porque bueno, lo veréis a cámara rápida, pero es muy fácil. Como podéis ver, es hacer clic sobre todos estos puntitos. Así que, bueno,
Acabaré con la cara y luego seguiré por aquí en el traje, y cuando esté acabado pues seguiremos. Bueno, ya lo voy a dejar aquí, solamente he eliminado los puntos más visibles porque había bastantes. Si desactivamos estos, fijaos en el traje la cantidad de puntos que hay por ahí, ¿vale? Y con esto hemos quitado todas las imperfecciones. A continuación crearemos una nueva capa también como máscara de recorte y la llamaremos suave, porque esta será la capa donde pintaremos la piel utilizando el pincel mezclador. Y lo que vamos a hacer aquí, estas son las opciones que tengo: humedad 10, carga 18, mezcla, pongámosla 30 y flujo a 20. Y nos aseguramos otra vez de que tenemos la opción muestrear todo activada. Y esta opción de aquí para limpiar el pincel después de cada vez que pintemos, porque si no se nos cargará la textura. Aquí me he dejado un par de puntos. Se nos cargará la textura de cada sitio por donde pasemos con el pincel y la mezclará de forma muy fea y no queremos hacer eso. Por lo tanto, activamos esa opción y es tan fácil como ir pintando con un pincel suave, por supuesto, y un tamaño 100 para este tamaño de lienzo está bien. Y vamos pintando, damos pasadas por la cara y aseguraos de que seguís la dirección de las sombras, porque si no, por ejemplo, veis esta luz de aquí y esta parte de aquí que está, bueno, la luz, si hago así, arrastramos la textura de aquí y la ponemos encima y queda feo. Solamente pintamos y levantamos o soltamos el clic cada vez que hagamos una pincelada. Vamos hacia arriba, soltamos y volvemos hacia abajo. Porque si mantenemos pulsado el clic del ratón bueno, con el pincel, si no soltamos con la pluma, perdón, se crean efectos muy raros. Por lo tanto, en cada dirección una sola pasada y luego soltamos y volvemos hacia atrás dando otra pasada. No sé si me he explicado, pero espero que sí. A veces me lío un poco con las explicaciones. Veis aquí en la frente podemos suavizar esto. Cuidado con esta pequeña sombra, hoy la he liado un poco, pero bueno. Seguimos las sombras y las iluminaciones. Aquí hay como una cicatriz o no sé, es un grano o algo. Vale, y os voy a enseñar el antes y el después. Voy a dar un par de pasadas más por aquí. Ups. Intentar no pasar por encima de las gafas porque... Bueno, de la montura de las gafas, porque es muy brillante y es como utilizar un poco el tapón de clonar y lo vais a ver copias de eso y no se va a ver bonito. Disminuir el tamaño del pincel y pasar lo más cerca posible, pero no, sin pasar por encima. Vale, y ya lo tenemos. Bueno, aquí la oreja también un poco y por supuesto el cuello. Vale, unas cuantas pasadas por ahí. Y ya lo tenemos. Os voy a enseñar el antes y el después. Antes y después. ¿Veis? Hemos suavizado bastante. Esta es una técnica que es, digamos, destructiva con la textura de la piel. Si queréis mantener los poros y todo eso, podéis utilizar la técnica de separación de frecuencias. Que, bueno, ya tengo un tutorial explicando cómo utilizarla. Con esa técnica podréis mantener toda la textura y aún así suavizar la luz y crear un efecto bonito también. Pero el objetivo de esto es enseñaros un poco cómo crear este efecto que es un poco más, no sé, surrealista, digamos, irreal o raro, no sé, es que yo no sé, le digo raro. Un efecto como no sé, de dibujo o algo así, de dibujo animado, no sé. Pues bien, ya tenemos la piel suavizada, vamos a seguir con las gafas. Os voy a enseñar cómo cambiar un poco el color y eso. Vamos a seleccionar la pluma, la herramienta pluma, y nos aseguramos de que aquí arriba tenemos la opción puesta en forma y no le vamos a poner nada, ni bordes ni nada de eso. Simplemente vamos a crear una nueva capa y la llamaremos de derecha, porque vamos a empezar con
con la parte derecha y simplemente creamos un trazo alrededor y veréis cómo se nos empieza a crear una forma como esta. Intentar ir lo más cerca que podáis del borde de la montura. Me salió muy mal, la voy a borrar y voy a empezar de nuevo. Empezaré por el borde. Siempre poner los puntos de control en donde empieza una curva. De esa forma la podéis controlar un poco mejor. Aquí y otra aquí. Otra más aquí y cerramos con esta aquí, que hay que modificar un poquito. Ahí. Muy bien, pues ya tenemos la primera. Vamos a crear la segunda. Creamos primero una nueva capa y veo que no se ha guardado el nombre de derecha y tú pero me va a cambiar el nombre otra vez al empezar a crear la forma. Veo que no. Y hacemos lo mismo que con la parte derecha. No hace falta que estéis justo al borde, pero intentar ceñiros lo máximo posible aquí al borde este. Muy mal. Hay que deshacer ese último punto. Lo crearemos aquí y más arriba. Y ahora vamos a bajar el relleno a las dos al 66%. Este valor de 66 es el que encontré, bueno, después de hacer unas cuantas pruebas. Pero veis que este de aquí parece que es como un poco más transparente que este. Quizás lo tendremos que modificar. Empezaremos otra vez por la derecha. El color que le vamos a poner será un color un poco más oscuro. Vamos a cambiar a este azul. De esta forma le damos también un toque. Algo así. Vamos a copiar el color y lo pondremos en el otro también. Esto es haciendo doble clic abres el color y puedes cambiar el color de la forma en sí, ¿vale? Y ahora vamos a empezar con la parte derecha haciendo doble clic sobre la capa para abrir los estilos de capa. Vamos a mover esto para que lo podáis ver. Y utilizaremos una superposición de degradado. Y el color que vamos a utilizar, vamos a ver negro a blanco, pero cambiaremos el negro a un color azul como ese y el otro se quedará blanco. Y nos aseguramos de que la parte blanca está aquí arriba. El ángulo, si lo dejamos a 90 grados no queda realista porque veis que la luz queda un poco a la izquierda. Esto es un softbox en realidad. ¿Vale? Así que cambiamos el ángulo un poco a 108 grados más o menos. Y el modo de fusión sí, a superponer. Eso está bien. Opacidad al 100% y escala a 100. Y si queréis podéis bajar el relleno un poco. Pero bueno, lo dejaremos al 66% y quizás la opacidad al 70%. Y copiaremos este efecto al de arriba, pulsando la tecla Alt y arrastrando hacia arriba. Y dejaremos la opacidad ese también al 70%. Vale, y veis de esta forma hemos cambiado las gafas. Os voy a enseñar cómo queda antes y después. Primero voy a seleccionar los dos. Pulsaré Control G para agruparlos y llamaré esto gafas. Y vais a ver el antes y el después. ¿Vale? Si queréis cambiar el color podéis crear una capa de tono y saturación. Y en Photoshop CS6 y Photoshop CC podéis convertir este ajuste en una máscara de recorte para el grupo entero. Si utilizas Photoshop CS4, el CS5 no sé si lo permite, pero las versiones anteriores ya sé que no lo puedes hacer. Si no puedes hacerlo, simplemente esta máscara de capa, pulsa control y clic en estas formas, en la D y la I, y utiliza la máscara de capa para que el efecto solamente sea visible encima de esto, ¿vale? Yo voy a utilizar la máscara de recorte y podéis cambiar el tono simplemente cambiando el tono desde aquí. ¿Veis? Voy a dejar un poco más hacia el verde, que me gusta. Ahí. Y vamos a seguir. Vamos a crear unas sombras debajo de las gafas. A mí no me acaba de gustar cómo queda esto aquí sin ninguna sombra. Lo veo un poco irreal, así que voy a aprovechar para enseñaros también cómo crear esta sombra aquí. Voy a utilizar estas formas
como moldes, por así decirlo. Vamos a empezar con la izquierda, pulsaré control y haré clic para seleccionar esta sombra, bueno, esta forma, perdón. Y debajo de estas dos formas, de la D y la I, crearé una nueva capa pulsando control y haciendo clic sobre el icono de la capa para crearla debajo. Y llamaré esto sombra gafas. Y ahora voy a pintar. Primero tendré que invertir esta selección, invertir, para seleccionar todo el lienzo excepto esto, porque yo quiero pintar hacia afuera, en la parte exterior de esta selección, por eso la he invertido. Pero veis que si pinto ahora, voy a seleccionar el pincel. Si pinto ahora, lo que pasará es que pintaré también por encima de la montura. Así que lo que tengo que hacer es expandir esta selección un poco. Así que voy a ir a selección, modificar, expandir. Y con 5 píxeles está bien, voy a poner 5. Contraer tengo que poner expandir si no la has invertido primero, ¿vale? Contraer, porque recordaos que ahora al invertirla hemos seleccionado la parte exterior. Contraer 5 píxeles. Muy bien. Es un poco raro contraer, pero se hace más grande, es porque antes la hemos invertido, ¿vale? Seleccionaré el pincel y ahora puedo pintar con un pincel suave y pondré la dureza y la opacidad y el flujo al 50% y daré un par de pasadas con este pincel tan grande, ¿vale? Y ahora voy a crear una máscara de capa. Podéis utilizar un borrador, pero la máscara de capa es menos destructivo y simplemente quitamos la sombra de las partes estas. Aquí voy a utilizar la máscara de capa del hombre para invertirla y ahora borrar con seguridad sin pasarme, ¿vale? Y veis la sombra que he creado es quizás demasiado fuerte, luego la modificaré cuando cree la otra también. Voy a hacer lo mismo, seleccionaré esta vez la D, control clic, selección, invertir, selección, modificar, contraer y ponemos también 5 píxeles. Ok, y ahora empezaremos a pintar en esta capa que la he escrito mal, me he comido la B. Y pintaré con el mismo pincel 50% y pintaré esta sombra suave aquí. Es demasiado fuerte, lo sé, así que vamos a utilizar el pincel y bueno, esa máscara de capa y quitar algo de esa sombra. Sigue siendo demasiado fuerte, así que bajaré la opacidad al 50% más o menos, o 60%. Y ahora creo que es un poquito más realista, me parece a mí. Pero bueno, dado que la luz estaba cerca, por eso no había sombras. Pero a mí me gusta con esas sombras, ¿vale? Así es como he creado estas sombras y el color de las gafas. Ya podemos seguir y vamos a crear los primeros efectos de luz. Vamos aquí encima de todo y crearemos una capa de degradado. Y le voy a dar al OK y resetearé los colores a blanco y negro. Y ahora volveré a abrir el degradado y seleccionaré color frontal a transparente. Y como el frontal es blanco, pues se me pone en blanco. Cambiaré el ángulo a 0 grados y moveré esto un poquito hacia la izquierda. Le voy a dar al OK y cambiaré el modo de fusión a luz suave. Esto lo he hecho porque quería añadir un poquito más de luz en la parte izquierda. ¿Veis? Me gusta más. Quiero enfatizar esta parte izquierda con la luz que viene de allí. A continuación, una consulta de colores. Esto solamente lo tendréis si tenéis Photoshop CS5, no, 6 o CCL 5, no me acuerdo si lo tenía. Y he utilizado el Edge Amber, modo de fusión normal, opacidad 15%, solamente para darle un toque dorado. Luego una capa de curvas. Y aquí he entrado en los azules y la parte de abajo la he subido a una salida de 15 y la de abajo la he bajado hasta 241 para hacer un efecto de tonos invertidos. He puesto amarillo en las altas luces y azul en las sombras.
El amarillo se lo he puesto al azul. Ya tengo un tutorial explicando cómo funciona esto de los colores opuestos, ¿vale? Y luego en el RGB pues tengo un poquito de aumentar el contraste, pero si no queréis podéis dejarlo así. Vamos a ver cómo queda. En el original me quedaba bien. En el primer punto tenemos una entrada del 77 y una salida de 87. Y en el segundo punto que tengo 158 y salida de 169. ¿Veis? Un poquito más de luz. Para mi gusto es un poquito demasiado, así que he bajado un poco eso. Aquí. Vamos a seguir y añadiremos una nueva capa de degradado. O bueno, podemos hacerlo con el pincel. Vamos a hacerlo con el pincel. Con el degradado es menos destructivo, por así decirlo. Vamos a crear una nueva capa y utilizaremos un pincel grande. Si utilizáis un lienzo muy grande y 5000 píxeles no os vale, podéis utilizar el degradado. Os voy a enseñar cómo luego. Vamos a poner la opacidad y el flujo al 100% y seleccionaremos un color naranja más oscuro. Esto es para crear un efecto de luz aquí. Cambiaremos el modo de fusión de la capa a trama y hacemos un clic ahí para poner un efecto de luz. Os voy a enseñar cómo crearlo con el degradado por si no podéis hacerlo con el pincel. Vamos a crear un degradado. Bueno, el color como tenía frontal a transparente, el color frontal es el mismo, ¿vale? Ponemos el estilo a radial y obtenemos pues algo así, ¿veis? Y si lo queréis hacer más grande, pues aumentamos la escala. Lo dejaré al 110. Lo pondré aquí y cambiaré el modo de fusión a trama. Y obtenemos exactamente el mismo resultado. Lo único que para moverlo tenéis que hacer doble clic aquí para abrir este panel y ahora sí que lo podéis mover por donde queráis. Eso sí, para cambiar el color tenéis que abrir el editor de degradado y cambiar, bueno, aquí los colores. Vamos a hacerlo un poquito más amarillo. Más naranja, perdón. Lo dejaré así, ok y ok. Vale, así es como he creado este efecto de luz. A continuación, una capa de equilibrio de color. Y os voy a dar los ajustes que tengo. Empezaremos por las sombras y empezaré desde arriba hacia abajo. Es -7, 6 y 37. Luego para los medios tonos, -2. 4, no, 21 no, -2, 4 y 1. Y las iluminaciones 9, -2 y -19. Y aseguraos de desactivar la opción de conservar luminosidad, ¿vale? Porque si no sale muy fuerte el efecto. Y ya está. Y a continuación, lo último de lo último es utilizar el Dodge and Burn, que es una técnica que consiste en repasar las luces y las sombras en una capa nueva que hemos creado aquí, que la voy a llamar Dodge Burn. Iré a edición, rellenar y en contenido pondré 50% gris. Le voy a dar al OK y ahora cambiaré el modo de fusión a superponer y veis que desaparece la capa, ¿vale? Es porque es 50% gris. Si fuera otro tono de gris se vería. Si fuera más oscuro, la foto sería más oscura. Si fuera más claro, sería más claro. Pero como es justo 50% gris, es como si desapareciera. Y ahora seleccionaré la herramienta de sobreexponer. Y pondré una exposición de 20 porque quiero hacerlo más rápido. Pero normalmente pondría una exposición un poco menor. Y con la herramienta de sobreexponer, lo que vamos a hacer es repasar las zonas donde haya iluminaciones, ¿veis? Hay algunas iluminaciones que son muy sutiles y tenéis que entrenar el ojo, ¿veis? Esta doblez de aquí, por aquí, todos estos pliegues. Esto le da un efecto un poco distinto y como más artificial a la foto. Por aquí también hay una muy fina. Aquí también. Incluso aquí en la cara, ¿veis esta pequeña luz de aquí? Esta iluminación la podéis hacer más visible. Aquí en las gafas y la cara no voy a retocar mucho porque ya
ya tenemos suficiente y además es muy alta esta exposición de 20. Aquí en el pelo sí que vamos a dar un par de pasadas aquí donde hay luz, aquí en el pelo está engominado para que brille un poco más. Y si pulsamos la tecla Alt mientras tenemos la herramienta de sobreexponer, lo que vamos a hacer es cambiar a subexponer. Si miráis aquí en la historia, ahora mientras tengo la tecla Alt pulsada veréis que aparece la herramienta de subexponer porque estoy pulsando esa tecla Alt mientras pinto. Voy a oscurecer un poquito la parte de abajo de las gafas. Y ahora voy a subexponer estas partes de aquí. Lo opuesto a lo que hice antes, veis donde hay sombras. Pintamos con esto. Veréis que el cambio, aunque no se vea mucho ahora, cuando lo desactive la capa la veréis. Veréis el cambio. Y os daréis cuenta de lo que ha pasado. Aquí en el cuello también vamos a oscurecer esto un poco. Quizás la camisa, la corbata, la vamos a oscurecer también. Excepto esta luz que la vamos a acentuar un poco. Aquí en los pantalones vamos a poner esta luz aquí. La mano la vamos a subexponer. Esto lo subexponemos, esto lo sobreexponemos. Es cambiar pulsando la tecla Alt, es muy fácil y rápido de hacer. Vale, voy a desactivar la capa para que veáis antes y después. ¿Veis el resultado? Y bueno, esto es todo. Lo último ya que he hecho para crear el efecto final ha sido combinar todas las capas en una nueva. Esto lo podéis hacer con el teclado, pulsando las teclas Shift, Alt y Control. O podéis también seleccionar el lienzo entero con Control A y luego ir a Edición, copiar combinado. Y esto copia todo lo que se ve en pantalla de la foto, digamos, no el Photoshop no, ¿vale? Y luego podéis ir a Edición, pegar y crearéis esta nueva capa con todo lo visible en una nueva. Y ahora puedo utilizar Camera Raw como un filtro. Si no lo tenéis, podéis guardar la foto y luego abrirla en Camera Raw o en Lightroom si tenéis. No es obligatorio, es simplemente para dar el toque final. Voy a ir a filtro, filtro de Camera Raw, y lo que voy a hacer aquí es aumentar la claridad, aumentar un poco la intensidad para darle un poco más de color. Quizás la voy a hacer un poquito más fría o no, un poco más verde, no mucho, cambiando la temperatura y el matiz, algo así. Quizás las sombras un poquito y las iluminaciones las voy a bajar un poquitín y darle un poquito más de claridad para darle ese toque que me gusta. Y bueno, ya veis el antes y después le da como un toque más definido. Y bueno, pues esto ha sido todo. Otra vez, dejadme enseñaros la foto con la que hemos empezado, que era esta. Vamos a crear una captura de pantalla, vale, y veis el antes y el después. Antes y después. Como digo, no es un efecto realista, pero es un efecto que puede quedar chulo para cierto tipo de fotos, moteros y cosas así, o no sé, ponerle imaginación. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial.